Como ha sucedido en los últimos años y también meses específicamente, el dólar vuelve a sembrar la incertidumbre en el mercado local. Con el cierre de este lunes se acerca peligrosamente al nivel en que el Banco Central intervino por última vez. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta los inversionistas con este nivel del dólar? De ese y otro tema conversamos con Sebastián Valdivieso, trader de pentamarkets.com. Sebastián, gracias nuevamente por tu tiempo en Agenda Económica. Gracias por invitarme, Nicolás. 467 pesos con 20 centavos. Así cerró el dólar este lunes y está a solo 2 pesos de la última intervención del Banco Central en enero de 2011. ¿Qué es lo que tienen que saber los inversionistas? Hay que estar preocupados. ¿Puede el dólar seguir cayendo más aún y quizás romper la barrera de los 460 pesos? Sí, mira, Nicolás, yo creo que primero hay que entender un poco el contexto en el que está dando esta presión tan a la baja en el dólar y la apreciación del peso y otras monedas latinoamericanas, dicho sea de paso. Lo que estamos viendo hoy día a nivel global es que los bancos centrales de los países más importantes del mundo, los países más desarrollados, como el Banco Central de Japón, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central Europeo, en cierto sentido, están aplicando medidas de estímulo a sus economías. Esas medidas implican políticas monetarias laxas, bajas tasas de interés y programas, como te decía, programas de estímulo que están tratando de impulsar a sus economías, y en ese sentido se está generando una presión bajista sobre la mayoría de las monedas de los países desarrollados. Y así vemos que el yen ha caído muy fuertemente por la intervención del Banco Central japonés, que ha hecho una intervención históricamente agresiva, y también hemos visto una debilidad en el dólar, hemos visto una debilidad en la libra esterlina, etcétera. Eso ha implicado que y a su vez también no solamente las monedas se han debilitado, sino que las tasas de interés que están pagando los bonos del tesoro de la mayoría de estos países son también históricamente bajas. Eso significa que se está generando un flujo de los inversionistas a nivel global desde los activos de inversión tradicionales como bonos del tesoro, monedas de países desarrollados, etcétera, hacia otros activos alternativos. Esto es porque, por ejemplo, acá en Chile las tasas que pagan son relativamente bastante más altas y por lo tanto hay mayor retorno para los inversionistas. Exactamente, las tasas de interés acá son mucho más atractivas para los inversionistas, y por eso lo que te digo es que este fenómeno global que se está dando entre los países desarrollados con sus bancos centrales presionando a las tasas de interés a la baja está implicando que los inversionistas están saliendo a buscar nuevas oportunidades de inversión. Esas oportunidades de inversión, para resumirlo de manera muy general, está en acciones, activos de renta variable y monedas, activos no tradicionales, monedas de países emergentes, economías emergentes. Entonces, esto está generando un flujo global de inversionistas hacia todas estas monedas o acciones que vemos los índices de las bolsas en todo el mundo están llegando a niveles históricamente altos, y también vemos que las monedas sobre todo países emergentes, están siendo particularmente presionadas al alza. Y por eso es que vemos que el peso chileno sigue apreciándose a pesar de que hay algunos datos que empiezan a mostrar cierta debilidad en la economía chilena. Sin embargo, a pesar de sus últimos datos, como el IMASEC, etcétera, en general, este fenómeno global está llevando este flujo, y a su vez está, por supuesto, fundamentado por la robustez de la economía chilena en los últimos años, por el relativamente alto precio del cobre que se mantiene sobre los $3, y también, por supuesto, por las altas tasas de interés que tiene el Banco Central chileno, que comparativamente hablando a las históricamente bajas tasas que tienen los bancos centrales de los principales países del mundo, son atractivas para los inversionistas, y eso genera este flujo. ¿A tu juicio es una buena opción que el Banco Central baje la tasa de interés para disminuir la atracción para que entren capitales extranjeros? Eso, por un lado, puede ser positivo para que el dólar suba su precio, pero a la vez puede generar altas presiones inflacionarias. Así es. Yo creo que por lo mismo es que no creo que el Banco Central la baje en el corto plazo. Así que creo que podría buscar otras medidas alternativas. Una supuesta intervención es una de las alternativas que maneja el mercado constantemente. Efectivamente, la última intervención del año 2011 fue en torno a este precio. Así que lo que yo creo es que, en general, los participantes del mercado van a dejar de apostar cortos en el dólar, es decir, tomar posiciones largas en pesos, precisamente por lo menos la idea de que podría intervenir el Banco Central. Si lo hiciese, la última vez que intervino, el peso subió en torno a 20 pesos en un solo día. Entonces, eso es una amenaza muy grande para las posiciones que estén tomándose en el favor del peso chileno y en contra del dólar. En consecuencia, creo que a estos niveles de precios debería haber menos apuestas, digamos, por la apreciación del peso, y por el contrario, debería haber más apuestas por la recuperación del dólar. En consecuencia, me parece a mí que el dólar peso no tiene mucho más espacio para seguir cayendo, a pesar de que está este fenómeno global, que te digo que se va a mantener, de hecho, y por lo tanto el peso chileno en general va a seguir presionado relativamente al alza, el dólar a la baja,
pero sin embargo con menor fuerza que en el último tiempo por la amenaza o posibilidad de intervención del Banco Central chileno. Otro de los problemas que hay y que afectan la estabilidad global es lo que está sucediendo en Portugal, país que está entrando en una crisis política y de estabilidad financiera, porque está teniendo problemas para incluso pagar su rescate, el que tuvo también en 2011, y también porque se está queriendo eliminar algunas políticas de austeridad que habían sido impuestas para recibir ese mismo rescate. ¿Es una amenaza para las bolsas europeas? ¿Tienen que tener ojo los inversionistas con lo que está sucediendo en tierras lusas? Bueno, ciertamente que sí, porque lo vimos con la crisis de Chipre, que es una economía tremendamente, digamos, pequeña en la economía, para la economía europea, y sin embargo generó bastante pánico cuando se anunciaron las noticias que venían de ahí. En general, lo que podemos ver es que tanto en lo de Grecia, lo de Portugal, lo de Chipre, lo de España, nos demuestran que en realidad el problema de la Unión Europea es que cada país genera, por supuesto, un problema sistémico. Los riesgos más importantes son los riesgos sistémicos, las consecuencias que podría generar el efecto o las cosas que vayan pasando en cada uno de estos países. Porque Chipre es una economía pequeña, pero tenía muchos depósitos, cantidad de dinero en los bancos. Ahí radica el problema. Exactamente, están todos vinculados y por eso es que los riesgos que hay en la Unión Europea de cada país en realidad se transforman en un riesgo sistémico. Y esa es la principal amenaza para la Unión Europea y esa amenaza va a seguir estando durante una buena cantidad de años. La verdad es que Europa, yo creo que es probable, no es seguro tampoco, pero es probable que haya pasado lo peor. Sin embargo, la situación europea en general sigue bastante compleja. El desempleo sigue en niveles muy altos, 12% para la zona euro. En Portugal hay un 17% de desempleo. Y en Grecia 2% de contracción el año pasado. Así es, está en recesión. Grecia tiene niveles más altos de desempleo, España también. Entonces, esto va a seguir por un buen tiempo. Portugal, la misión que tiene hoy día es reducir su déficit fiscal, porque su nivel de endeudamiento es altísimo. Tiene un 123% de deuda al PIB. Eso es altísimo. Y tiene un 6,5% de déficit. Por lo tanto, la misión que tienen todos estos países es reducir ese déficit para atacar y resolver el problema de la deuda más en el largo plazo. Entonces, lo que ha pasado es que efectivamente había en un principio un cierto percepción de temor o de riesgo por el hecho de que Portugal no pueda aplicar las medidas de ajuste que necesitaban hacer para precisamente reducir ese déficit. Ahora, sin embargo, me parece que por el momento no es tan grave. Me parece lo que uno ve en los mercados es que los bonos del Tesoro, los bonos soberanos portugueses están transando en los mínimos se les está exigiendo la tasa más baja desde que empezó la crisis europea. En consecuencia, estamos viendo que los inversionistas, si bien están atentos a lo que pasó en Portugal, todavía no dimensionan esto como un riesgo mayor. Pero hay que estar atentos, incluso ustedes en Pentamarkets tienen el concepto de Trade Ideas, sí, un poco para que las personas puedan invertir, quizás. Si no tienen toda la información, sí estén un poco direccionadas. Cuéntanos un poco qué es lo que hacen ustedes. Sí, lo que tratamos de hacer con Pentamarkets ha partido y ha nacido con el concepto de tratar de acercar las inversiones a las personas comunes y corrientes, digamos, que no están acostumbradas a manejarse en el mundo financiero, que no tienen acceso a grandes cantidades de información, ni profundidad en la información, y que en general ven esto un poco lejano, sobre todo las inversiones en el extranjero. Así que hemos, traído una plataforma que permite acceder a un montón de instrumentos en el extranjero, pero además detectamos que efectivamente la gente podía tener acceso, pero es como mostrarle la puerta, pero no se atrevían a entrar porque decían, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me meto aquí? ¿Cómo conozco estas compañías? No me suenan, inclusive que sean compañías, algunas gigantescos, holdings mundiales, digamos, que tienen presencia global. Así toda la gente se sentía atemorizada a entrar. Entonces lo que hemos hecho en el último tiempo es tratar de acercar la información de los mercados internacionales a los inversionistas normales, comunes y corrientes, que no tienen grandes patrimonios tampoco y que quieren acceder a los mercados pero no sabían cómo. Y con los Trade Ideas lo que hacemos es principalmente dos cosas. Uno, los informamos o les damos un mayor acceso a información de lo que está pasando en los mercados extranjeros y les mostramos oportunidades. Es decir, oportunidades de decir, mira, voy a entrar acá, voy a tomar una posición larga, una posición corta, y para eso ocupamos técnicas un poco que se ocupan en el mundo de los hedge funds. Los hedge funds son los fondos de inversión más importantes del mundo que tienen acceso a información de alto, nivel de profundidad y amplitud y que ocupan estrategias de inversión y de trading muy sofisticadas. Nosotros ocupamos algunas de esas estrategias para ayudar a los clientes a, uno, acceder a los mercados, tener más información y segundo, manejarse en esos mercados, porque claramente una cosa es saber o tener información y otra cosa es manejarse
bien en estos mercados que son altamente volátiles. Bueno, sin duda el concepto de bajar a tierra, Sí. lo que es muy difícil de explicar, es algo que las personas agradecen y que se resume como orientación, en este caso financiera. Sebastián, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás. Bueno, y con este análisis de la coyuntura financiera en Chile y el mundo, terminamos este lunes en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que continúen en la sintonía de CNN Chile.